Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. A continuación, escucharemos un poderoso mensaje basado en las Sagradas Escrituras. Abre tu corazón y recibe el mensaje de Dios para tu vida. Dale un bonito aplauso a Jesús. Alaba la gloria de Dios. Bien bonito que es para el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a abrir la Biblia. Vamos ahora a alimentar nuestra alma a través de la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? A su nombre. A su nombre. En esta tarde vamos a meditar bajo el siguiente tema: camino a la salvación. Diga conmigo, camino a la salvación. En todo caso diríamos, el camino a la salvación. ¿Cuál es el tema que vamos a meditar en esta tarde? El camino a la salvación. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Leemos la Escritura con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo del Señor. La Escritura dice lo siguiente, preste mucha atención. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Entiéndase que cuando dice sinagogas, se refiere a los templos de cultos que rendían los judíos. Dice la Escritura, a fin de que si hallase, dicho de otro modo, por si acaso, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres. Fíjese que a Pablo le daba lo mismo, le daba igual, hombres o mujeres, de este camino. Note ahí en la Biblia que la palabra camino está con C mayúscula. Entonces se está refiriendo a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso que aparece con C mayúscula, porque se refiere a Jesús. Dice más, los trajese presos a Jerusalén. Cuando dice que los trajese presos, entiéndase que los traían con cadenas, con grilletes, cadenas de metal. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Le llamó por su nombre, Saulo, Saulo. Y le pregunta, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, aleluya, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levanta la Biblia, diga conmigo, Señor Jesús, habla para nuestra vida en esta hora a través de tu palabra. Ministra, Señor, nuestra alma con tu Santo Espíritu.
Amén. Tome su lugar, desocupe sus manos por favor y bríndale bonitas palmas para Cristo, bien fuerte, con gloria a Dios, con aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La sangre de Cristo tiene poder, queridos hermanos. Iglesia de Cristo, hemos ya orado, ya se ha cantado al Señor, ya usted ha dado para Dios lo mejor. Ahora es momento de nosotros recibir el alimento, recibir la palabra. Y lo que acabamos de leer es un libro histórico. ¿Qué es? Un libro histórico. Algo que pasó hace mucho tiempo atrás, tal vez 2000 años, aproximadamente 2000 años. Y tenemos la siguiente escena. Hay un lugar, hay una ciudad. El nombre de esa ciudad lleva por nombre, valga la redundancia, Damasco. ¿Cómo que se llamaba la ciudad? Damasco. Mire, en Damasco estaban pasando muchas cosas, porque Pablo no era el único que estaba en Damasco, ni eran las únicas personas que le acompañaban al apóstol Pablo, que en aquel entonces era conocido como Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios tenía preparado un plan tremendo, poderoso en la vida de este hombre. Pero hablemos un poco previamente qué es lo que estaba pasando con este hombre llamado Saulo. Saulo era un fariseo. ¿Qué cosa era Saulo? Un fariseo. Cuando nosotros decimos que era un fariseo, ¿qué estamos afirmando? Estamos afirmando que él era miembro, así como usted es miembro de la iglesia pentecostal Dios es Amor, porque usted es miembro de este ministerio, porque usted se ha bautizado, usted guarda la palabra, guarda la sana doctrina y por eso hace parte de la Santa Cena, de los coros, tienes oportunidad para cantar, predicar, etcétera, de acuerdo el llamamiento de Dios que tiene con tu vida. Pablo, o en todo caso Saulo, también cumplía ciertas condiciones, ciertos requisitos de dicha organización de los fariseos. Y él recibía clases. La Biblia menciona que había un hombre, un maestro muy intelectual de los fariseos, y no era Saulo, sino era Gamaliel. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Y Gamaliel fue el maestro de Saulo. Entonces Saulo aprendió muchísimo. Con todo el respeto que usted se merece, sabía más que usted, más que mi persona. Sabía muchísimo. Pero era un hombre religioso. ¿Qué era? Un hombre religioso. Era muy apegado a la ley. Muy exacto. Muy legalista también, de alguna manera podríamos sustentarlo. Y él tenía un rechazo. Y ese rechazo podríamos traducirlo como una especie de odio. Y ese odio dio a luz. ¿Qué dio a luz? La persecución. De manera que Saulo, teniendo poder político, religioso sobre todo, solicitó unas cartas de autorización en su visita a la ciudad de Damasco. ¿Para qué? Para que si encontrase a un hombre o a una mujer de el camino. ¿Por qué dice la Biblia de el camino? Lo que pasa es que en esos tiempos de la iglesia primitiva, estamos hablando del año 60 después de Cristo, el año 50 después de Cristo, el año 120, 80 o 90 después de Cristo. Cuando decimos después de Cristo, significa después de la ascensión de Jesucristo al tercer cielo. De ahí aparece el año 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000, 2000 y actualmente 2025. ¿Quién comprende hasta aquí? Levante la manito y dice gloria a Dios. Entonces lo que sucede, lo que pasa en ese momento es que Saulo se llenó de odio, enojo, ira y solicitó esas cartas.
para que si encontrase a una mujer o a un varón que fuese del camino. ¿Por qué dice del camino? Porque en ese tiempo no se le reconocía todavía a la iglesia como cristianos. ¿Cómo no se le reconocía? Como cristianos. Hoy en día alguien dice por ahí, ¿usted es cristiano? Y le dice que sí, y entiende que va a una iglesia evangélica. Pero ¿quién le puso el nombre de cristianos a los cristianos? No fueron los mismos cristianos, sino la gente inconversa. La gente que no era seguidor de Cristo empezó a llamar a los hijos de Dios cristianos, pero que antes se les decía de el camino, dando a entender que andaban en un camino de santidad, de pureza, llamado Jesucristo. Pablo tenía odio a los cristianos. Tal vez, abro un paréntesis, tal vez puede ser que entre los presentes en esta hora, o los oyentes que escuchan también, alguien antes de cristiano odiaba a los cristianos. Tenía un rechazo a los cristianos. Pregunta, ¿quién alguna vez, tenía ese rechazo a los cristianos? Fíjese, ¿ve? Si hay 1, 2, 3, imagínense. Pablo, o Saulo en todo caso, tenía ese odio. Pero no solamente un rechazo, sino que él los quería llevar a la cárcel para posteriormente morir por causa de Cristo, los seguidores de Jesús. Y en esa travesía, en ese camino, se aparece el autor de la vida, Jesucristo, el Verbo divino. Y cuando aparece Jesucristo, Él tiene una especie de una visión. Él escucha una voz. Esa voz es la voz de Jesús, que le llama por su nombre. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le pregunta. Pablo, o Saulo en todo caso, nunca jamás en su vida había escuchado la voz de Dios. Y mire qué tremendo, porque era un hombre que constantemente leía la Escritura, constantemente leía los libros del profeta Isaías, Jeremías, etc. Pero a pesar de eso, él no tenía la experiencia de escuchar la voz audible de Dios. Sin embargo, ese día escuchó por primera vez en su vida la voz de Dios hablándole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no entendía. ¿Quién eres, Señor?, le pregunta. Él está desorientado. Él no reconoce todavía la voz de Dios. Luego le dice, se presenta el Señor, soy Jesús. Qué tremendo, ¿sí o no? Ahora, esta historia de Pablo hemos compartido para tomar el inicio a los siguientes versículos que a continuación vamos a compartir. Queridos hermanos y hermanas, Iglesia de Cristo, abre tu corazón para recibir la palabra del Señor. Nosotros, todos nosotros, sin excepción a nadie, antes de venir a Cristo, hemos tenido, gran parte de nosotros, en todo caso todos, ciertas cosas positivas y también ciertas cosas negativas. A veces en algunos las cosas negativas son más que las cosas positivas. Y es menester, es fundamental que la iglesia sepa esto, que el cristiano, el seguidor de Cristo, el hermano que viene a la iglesia o la hermana que viene a la iglesia, aún tenga un año en la iglesia, meses en la iglesia, 5 años, 10 años, 20 años o mucho más todavía, siempre va a estar en proceso de transformación. Ese proceso de transformación tiene un nombre: la perfección del carácter de Jesucristo en nosotros. A su nombre. Cuando nosotros estábamos en el mundo, muchos de nosotros, y es ahí donde debemos reconocer
teníamos malas actitudes. Malísimas actitudes. Por ejemplo, el ser mentiroso es una mala actitud. El ser hipócrita, otra mala actitud. El ser embustero, otra mala actitud. El tener la astucia para crear acusaciones o falsos testimonios, otra mala actitud. Y son muchas malas actitudes que se han formado en la calle, aún en la casa por una negligencia educativa familiar y aún a veces en las escuelas también. Sin embargo, así como Pablo, como Saulo, tenía esa mala conducta, ese espíritu de querer matar, de querer dañar a los seguidores de Cristo, él también fue poco a poco siendo transformado por la obra del Espíritu Santo del Señor. Si usted está visitando la iglesia por primera vez, segunda vez, o usted es un creyente de 1 año, 2 años de iglesia o 5, que se está iniciando en el camino de Cristo, y en algún momento, querido hermano, querida hermana, usted observa a alguien siendo cristiano, siendo cristiana con una mala conducta, eso no te debe sorprender. Eso no te debe escandalizar, porque tu mirada debe estar ¿dónde centrada? En Jesucristo. ¿Dónde debe estar centrada tu mirada? En Jesucristo. ¿Dónde debe estar colocada tu mirada? En el Señor Jesucristo. Yo quiero abrir un paréntesis. Hace poco estuve en la ciudad de Iquique, norte de Chile. Luego de predicar, una familia me invita a comer, me invita a cenar. Migrantes también allá en Chile. Y esa pareja me empieza a contar parte de la cena y le comparto a ustedes como recurso en la predicación, que asistía muy bien la hermana, la esposa de este hermano. Asistía al culto, salía a evangelizar, hacía la obra de Dios. ¿Cuántos comprenden? Digan gloria a Dios. Preste atención aquí. Entonces esta hermana tenía esa fe, ese espíritu misionero, es decir, de hacer una misión, de predicar, de hablar de Dios. Y esta hermana había visto a otra hermana como un ejemplo, como un heraldo, y le empezó a seguir, ¿verdad? Era como que su hermana mayor en la fe. Y su hermana mayor en la fe, no de sangre, entiéndase, en la fe, cometió un desliz por ahí, una debilidad que le inclinó hacia el pecado de tipo sexual. Ese pecado de tipo sexual la sorprendió a la hermana que la estaba siguiendo en ese caminar a dicha hermana. Y se empezó a escandalizar porque dicha hermana, que ya tenía a su esposo, se daba citas con otro hermano de la misma congregación. No estoy citando ejemplos de otra iglesia, estoy citando ejemplos de nuestra iglesia, porque eso pasa. Y si en caso pasase, usted no debe escandalizarse, porque ni el hermano, ni la hermana, ni cualquier pastor ni ungido que sea ha muerto por usted en la cruz. Quien ha muerto es Jesucristo. Quien entregó su vida en la cruz es Cristo. Quien se entregó por nosotros es Jesucristo. Es el Señor Jesús. ¿Y sabe qué pasó con esta hermana? Y es que quizá usted está firme en el Señor y a Dios gloria, pero ¿sabe qué pasó con este creyente? Se debilitó. ¿Y sabe por qué se debilitó? Escuche bien. Porque este es un gran error. Muchos cristianos, esto pasa en varias iglesias. A Dios doy la gloria que el Señor me está permitiendo visitar varias iglesias de nuestra querida congregación, y no solamente pasa en Guaral,
pasa hasta en otros países como Chile, como que le estoy comentando. Y en varias iglesias, en la costa, en la sierra, en la selva. Es un espíritu que está atacando a la iglesia. Hay muchos cristianos que ponen su mirada en un hermano, en una hermana, en un obrero, en una obrera, en un predicador, en un pastor, un líder. Y cuando ese líder falla, Dios libre. Cuando ese pastor falla, Dios libre. Cuando ese obrero, esa obrera falla, Dios libre. Parece que también empieza a desmoronarse la fe de ese creyente. ¿Sabe por qué sucede eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no está la mirada puesta en Jesús. Y a veces pasa también que alguien integra un coro. Y integra un coro porque su amigo está en el coro. Integra el coro porque su amiga está en el coro. Pero el día que su amigo deja de venir a la iglesia, deja de integrarse al coro, ya no viene tan bien. Y el día que su amiga deja de integrar el coro, ya no viene tan bien. Y el día que su amiga deja de venir a la iglesia, ya no viene tan bien. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque la mirada no está puesta en Jesús. Pero eso no pasa aquí, ¿sí o no, iglesia? Dios mío, eso no pasa aquí, ¿sí o no? El silencio me preocupa, diga gloria a Dios. ¿Sabe? Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Si tu amigo de la fe deja de congregar, siga adelante, ore por él. Tu amiga en la fe deja de congregar, siga adelante. Y también, ¿sabe por qué pasa ese problema? De que mi hermano, que lo amo, que lo estimo en el Señor, deja de venir a la iglesia y me enfrío y me voy al mundo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en el momento de la predicación hay distracción. Están chateando con el celular, están mirando otras cosas, están descompaginados. Eso no pasa aquí, estoy hablando de otros lugares. Están concentrados en otro tema, mirando en otro tema, porque si estuvieran atentos a la palabra, si tuvieran respeto a la casa de Dios, si cuando se habla la palabra de Dios tuvieran el pensamiento, no es el pastor, no es el predicador, es Dios hablando para mi vida a través del predicador, la predicadora, el pueblo estuviese lleno de palabra, el pueblo estuviese lleno de conocimiento, y el conocimiento bíblico tiene un efecto, ¿cuál? Que nadie te podrá engañar. Yo dirigí un anexo, el anexo 3 de octubre, y había una hermana que no sabía leer. Su nombre, Aquilina me parece que era el nombre, ya bastante tiempo. Y un día fueron a bautizarla, dice la hermana. Le predicaron y le dijeron, saca en una taza agua y te vamos a bautizar aquí. Ella siempre traía su Biblia al culto. No sabía leer, pero abría la Biblia y tampoco se quedaba dormida. Y si es que se quedaba era raras veces, estaba siempre escuchando. Y mire, qué importante es prestar atención a la palabra. Quizás no sabía leer, pero sí escuchaba. Cuando le dije, y justo en la iglesia habíamos predicado sobre el bautismo en las aguas corrientes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como señal pública de conversión y arrepentimiento de mis pecados para una nueva vida en Cristo. Y mire, ella no se dejó practicar eso. En la noche, en el culto, me empezó a contar. Me dice, hermano Jordi, me quería bautizar. Dios mío, ¿por qué no se bautizó? No, es que no es como dice la Biblia, que es en el río. Mire, la hermana, edad más o menos, no sé, 65, 70 por ahí, oscilaba su edad. Vea la importancia de leer la palabra. Vea la importancia de escuchar la palabra del Señor. Y yo le digo algo. Si nuestra generación le habla a los hermanos que tienen de 30 o 35 años para abajo, los de 35 para arriba, que Dios los bendiga, los respetamos muchísimos en la fe. Pero los hermanos de 35 años para abajo, esa edad joven, si no presta atención a la palabra, lo que vamos a tener mañana más tarde, perdone la sinceridad, es una iglesia ignorante de la palabra del Señor, que le va a engañar por doquier, lo van a estafar por doquier. Pero si una iglesia se pone intelectual bíblicamente, recibe la palabra, aprende la palabra, no habrá nadie que le engañe, no habrá nadie que le estafe, porque serán personas intelectualmente bendecidos con el conocimiento de la palabra del Señor, con el conocimiento de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que aprender lo bueno. Dice la Escritura, imitad lo bueno.
Los hermanos allá en Chile, o el chileno, o la persona chilena, tiene un tipo de vida a veces totalmente distinta a la nuestra, muy diferente. A nosotros como peruanos, esto es una crítica constructiva, nos falta ciertos valores. Quizás nosotros tenemos algunos que ellos no tienen, pero hay que aprender lo bueno. Diga gloria a Dios. Hay que aprender lo bueno. Le cuento breve nada más. Yo estaba caminando, yendo para conocer parte del malecón allá de Chile, de Iquique, y el auto, Dios mío, no lo había visto y se detuvo. Ellos tienen esa parte educativa. Por más que la luz esté en verde, se detiene y tú pasas. Dios mío, y uno se va acostumbrando a esa cultura. Fueron casi 10 días y uno se va acostumbrando a ese tipo de vida. Llegué a Lima, Plaza Norte, breve cuento esta experiencia. Estoy cruzando la pista y yo pensaba todavía que estaba en Chile. Dios mío, y aquí el auto no te espera. Pasa con todo, diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esa falta de educación. ¿Quiere que le diga algo? No vi a ningún hermano en la iglesia de Chile, aún mismo chilenos, porque hay bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos en la iglesia. No, hablo de los chilenos, lo de Chile. A ninguno dormirse en el culto. Amantes de la palabra. Sí, quieren el milagro, quieren la sanidad, sí, pero quieren más la palabra. Le interesa la palabra, aprender la palabra. Tal versículo, Dios mío, lo buscan. Sin que le digan nota, van anotando, van registrando, para ver si es cierto o no lo que le están predicando. Así también había una iglesia en Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Berea. Todo lo que le predicaban lo revisaba, todo lo que le enseñaban lo analizaba, para ver si el mensaje está de acuerdo o no a lo que dice el Espíritu Santo según las Escrituras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un bonito aplauso para Cristo. Hay ciertas actitudes que nosotros tenemos que ir mejorando, ciertos patrones conductuales que debemos ir mejorando, y eso no es fácil. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a ayudar? El Espíritu Santo. Diga gloria a Jesús. Vamos a ver una parte importante, o una actitud importante que nosotros debemos practicar. Abra Filipenses capítulo 2. Filipenses, alabado sea Cristo. En el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, aleluya. Y el versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores en sí mismo. Filipenses 2, 3. Pregunta para la iglesia: ¿qué valor podemos practicar ahí? ¿De qué valor hablará en ese texto? Habla de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Porque hay un falso concepto de la humildad que no es humildad. Muchos creen que humildad es vestir mal, con la ropa parchadita, o sin planchar, o sin que esté limpia. Esa no es humildad. Podría llamarse pobreza, sí, y ser pobre no es un delito, es un estado económico que tiene solución. ¿Cuál es la solución? Trabajando, ahorrando y teniendo un buen gobierno económico. Tampoco humildad es caminar cabizbajo. Mire para aquí por favor. Muchos piensan que ser humilde es caminar agachando la cabeza y está buscando la hormiga de aquí, la vecina, el vecino. Eso no es humildad. ¿Cuántos comprendieron? Levante la manito.
Vaya usted si tiene duda, como digo para mis estudiantes, dudar es el inicio de la investigación. Busquen todos los diccionarios, incluidos los diccionarios bíblicos, y no va a encontrar usted en ningún momento que humildad es caminar agachando la cabeza, agachando la cabeza. No es eso humildad. Humildad es ser sencillo de espíritu. ¿Qué es tener sencillez de espíritu? Saber reconocer que hay alguien mejor que tú y no hay nadie más que el Señor Jesucristo. Humildad es saber reconocer que si tienes un buen trabajo, no es por tu capacidad. Eso piensa el inconverso, eso piensa el que no es creyente, que logra por su capacidad, que logra por su habilidad de mercado, que logra por, no sé, la profesión, el estudio, su intelectualidad, su coeficiente intelectual. No, eso piensa el inconverso. El cristiano no piensa así. El hijo de Dios no piensa así. El hijo de Dios, la hija de Dios piensa distinto, piensa diferente. Todo lo que tengo es porque Dios me lo da. Todo lo que tengo es por lo que Dios me da. Si tengo buen trabajo, Dios me da. Tengo salud, Dios me ha dado. Tengo una casa, Dios me ha dado. El pensamiento del Hijo de Dios es distinto, es diferente, y no porque quiera darse de especial, sino porque lleva el conocimiento de la palabra del Señor en su corazón. A veces sucede, vuelvo a decir, eso no pasa aquí, pasará en otros lugares, que entre coros se contienden, hay como una especie de conflicto. Que yo canto mejor, que yo adoro mejor, que yo afino mejor, que el mío está mejor, el tuyo se escucha feo. No pasa nada, como hablamos los peruanos. ¿Sabe qué falta ahí? Falta el perfeccionamiento del carácter de Cristo. Porque aquí no se compite, aquí no se compite. Y usted ha de saber, yo estoy seguro que sabe, que el que tiene la unción de Dios en su vida se puede comprobar cuando canta para Dios, cuando adora para Dios, porque la gente que viene por primera vez y en ti está la presencia de Dios y en ti está la gracia de Dios, no le va a tocar que afines bien la nota musical, no le va a tocar su corazón que llegues a la nota. ¿Sabe qué le va a tocar? Que en ti está Jesús, y esa persona le vas a ver con lágrimas ahí, llorando, siendo conmovido, siendo tocado, sintiendo la gracia. Lo que no siente en un concierto mundano, lo que no siente en un concierto, lo empezará a sentir cuando usted alabe, adore para el Señor, porque en tu corazón está Jesucristo, en tu corazón está el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Y eso necesitamos. ¿Usted sabía que los demonios le ganan a veces a algunos cristianos en eso? Le ganan. Hay que aceptar nuestra realidad. Un ejemplo bíblico: el endemoniado gadareno tenía una legión, 3,000 a 6,000 demonios. Y esos 6,000 demonios no se pusieron a pelear en una sola voz. Escuche bien, 6,000 demonios en una sola voz coordinaron en una sola idea. ¿Qué idea? En milésima de segundos. Y le dicen a Jesús: no nos eches fuera. No nos eches fuera de esta región. Imagínense, 6,000 demonios, 6,000 ángeles caídos. No se ve en la Biblia que ellos debatieron, ni pelearon, ni que uno quería una cosa y el otro otra cosa. Una sola cosa. Pero hay coros. No, yo no quiero cantar porque es alabanza, yo quiero la otra. Son caprichosos. Pero vuelvo a decir, eso no pasa aquí, pasa en otros lugares. ¿Sí o no, iglesia? Dios mío, el silencio me preocupa. ¿Sí o no, iglesia? Diga gloria a Dios. Y así como Pablo, estamos arrastrando esas malas conductas todavía. Y Dios ha tratado a través de la educación de los padres. Dios ha tratado a través de la educación de los maestros de la escuela, que son los segundos padres, a través de los pastores, que son los ángeles de la iglesia. Pero parece que eso no se aprende. Pero vuelvo a decir, eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. ¿Sí o no, Guaral? A su nombre. Entonces dale un bonito aplauso para Jesús. ¿Usted se imagina los demonios riéndose? Mira la hermanita, vamos a poner la hermana A. Mira, ella quiere cantar otro coro. Y la hermana B, no, ella quiere otro.
y al final no ensayaron. Y sí que hay que ensayar porque es bueno. Es verdad que la unción vale, la presencia vale, pero hay que ensayar también. Y se llega al culto y el coro está descoordinado. Y el que está por allá, no, yo por allá, tú por acá, porque con ella no me llevo. Que ella cante para la otra esquina, no la quiero ver, yo para allá. Misericordia. Y piensan que van a entrar al cielo así. Y piensan que van a entrar allá al cielo así. Cuando en la escuela tengo 2 alumnos que no se quieren sentar, yo le digo, hijo, tú te vas a sentar con él, con ella, todo el bimestre. Ay, profesor, entonces 2 bimestres, que sea uno. Muy bien. Y Jesucristo hará mucho mejor todavía. ¿Usted cree que allá arriba en el cielo? No, Señor, con él no me llevo. Póngale otra fila, con él te va a poner el Señor. Porque la iglesia debe tener lo que se llama el carácter de Cristo, amor. Judas Iscariote, por más que era un sinvergüenza, por más que lo traicionaba al Señor Jesús y volvía a sentarse en la misma mesa donde comía Jesús, aún así Jesús lo amó. Aún Jesús, aún así tuvo misericordia. Y nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, coheredores con Cristo. Debemos ser igual que el Señor, imitadores de Jesús, igual que el Señor. Pero tenemos una naturaleza caída. ¿Cuántas malas conductas arrastramos del mundo? A veces no sabemos decir la palabra por favor, nos cuesta, hermano. Lo digo como cristiano y como profesor. Alabado sea Cristo y la gloria para Él. Nos cuesta decir por favor, gracias, permiso. Se ha visto dentro de la congregación gente que viene por primera vez y la hermana como que se apodera de la silla, parece que lo ha comprado. Esta es mi silla, nadie me lo quita, siéntese allá. Misericordia. Y esa hermana o esa persona nunca jamás viene de iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no le ha nacido Cristo en su corazón. Podrá tener falda, usted me perdona, pero no le nació Cristo. Podrá tener una camisa, una corbata, un saco, pero no le nació Jesucristo. Y el propio Jesús dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué dice Jesús? No los conozco. ¿Por qué? Porque no tienen nada de Jesús. Y eso debemos procurar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está más cerca que nunca. Se acerca el Maestro. Se acerca el que vino como cordero, pero ahora viene como león. No sé si usted entiende la metáfora. Dice la Biblia así: vino como cordero manso al matadero, se dejó llevar allá, no abrió su boca, calladito, silenciado fue allá. A Jesús nunca lo mataron, mentira del diablo. Él se entregó a muerte voluntariamente. Pero esta segunda venida no es así. Ahora viene a hacer lo que tiene que hacer. Y el juicio empezará por nosotros. El juicio empezará por los hijos de Dios. El juicio comenzará por la iglesia. El Señor nos libre. El Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros. Usted se imagina, Dios me libre, hermano. Voy a ponerme yo como ejemplo para que usted no se sienta mal. Dios me libre. Me da la oportunidad el Señor de ir a una iglesia, a otra. Y en cada lugar vemos cómo Dios sana, milagros tremendos, hermanos. Nadie es profeta en su propia tierra, lo sé perfectamente por la Biblia. En otros lugares el tumor desaparece, gente con cáncer sanándose. Había una señora que le dio un ABC, un derrame, perdió el habla y empezó a hablar. Milagros, hermano. Sanidades, liberaciones, pero también milagros. Y que luego de hacer esa obra te diga el Señor: Jordi, yo nunca te conocí. Qué triste, hermano. Me cito yo como ejemplo para que usted no se sienta mal. Qué triste. Hagamos todo con amor para el Señor. Demos lo mejor para el Señor. Él podría volver esta noche. El Espíritu Santo nos ayude. Tengamos esa humildad. Diga gloria a Dios, a su nombre. Dale un bonito aplauso para Jesús. Bien fuerte que para el Señor, con gloria a Dios, con Cristo vive. Pablo tenía esa mala conducta antes de ser cristiano. Alguien dirá por ahí: pero hermano, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, tengo los dones, a Dios la gloria. Eso no te garantiza de que ya el carácter de Cristo esté perfeccionado en ti.
Ejemplo en la Biblia, el apóstol Pedro. ¿Cómo era Pedro antes de ser cristiano? Iracundo, bravucón, buscapleito, bronquero. Agárrate que ponte listo, que de ahí voy con los puños. Así era Pedro. Cuando él recibe el bautismo del Espíritu Santo, tremendo, tremendo, tremendo. 5,000 personas por la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Qué tremendo para anunciarle en una campaña. Yo me imagino preparando un aviso para la radio, para la emisora, para el apóstol Pedro. Llega el apóstol Pedro, a través de su sombra los enfermos son sanados. Venga, la avenida 2 de mayo 555. Tremendo. Pero aquel hombre ungidísimo de nombre Pedro, un día tuvo una actitud de hipócrita. Y no se escandalice, tuvo una actitud de hipócrita. Había una cena y él vio a los judíos de un lado y a los gentiles, es decir, a los extranjeros de otro lado. Y dijo, no, yo no me voy con los extranjeros, me voy con los judíos. Y llega Saulo, o en todo caso Pablo, y lo exhorta públicamente. Dios nos ayude. A donde vayamos, que el carácter de Cristo se perfeccione. Llego a un negocio a evangelizar, y cuando estoy evangelizando, me dice, ¿usted congrega en tal iglesia? Sí. Mi hermana también. Gloria a Dios, qué bendición. No, me dice, mi hermana va a la iglesia, pero es la que más reniega en casa. Tenemos animales, gato, perro, y son los maltrata. ¿Qué ejemplo estamos dando? Eso no pasa aquí, pasa en otros lugares. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y a veces somos tropiezos para que otros no vengan a la iglesia. Y a veces la iglesia no crece, no es por falta de oración, no es por falta de ayuno, no es por falta de que no es usado el predicador. No, Dios opera milagros, pero a veces nosotros mismos somos tropiezos. A veces nosotros mismos impedimos que haya ese crecimiento por nuestra mala actitud. Usted sabe, los que tienen negocio, usted le atiende mal al cliente, ese cliente jamás viene. Porque el cliente tiene la siguiente regla: a mí no me lo da gratis, yo estoy pagando, quiero un buen servicio. Trátalo bien al cliente, ese cliente viene y recomienda a otros más. No, vamos allá, ya te atienden bien, vamos. No, pero el precio está caro. No, pero paga, ahí te atienden bien. La iglesia es así. Trátale bien al hermano, al visitante. Usted va a ver lleno de nuevecitos, diga gloria a Dios. Jóvenes, niños, adolescentes, adultos, Dios mío, es la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué le dije para aquella hermana, para que no se escandalice y quizás te sirva esto, llegando a la parte final del mensaje? Le dije, hermana, la iglesia es un taller. Es un taller. Pueda que tenga esa mala actitud, comprenda usted, somos seres humanos, pero el Espíritu Santo estoy seguro que va a hacer esa obra, poco a poco. Y escuche bien, abre tu corazón. Hay mucha gente que dice, estoy pasando mi proceso, mi prueba, tal enfermedad o un problema, y piensan que están siendo probados. Piensan que están... No, hay algunos que sí, pero hay algunos porque solitos se lo buscan. Y lo que está haciendo Dios es perfeccionar el carácter, para quitarnos esa mala actitud, para quitarnos esa, ira, mentira, soberbia, altivez. Lo permite el Señor. ¿Sabe por qué lo permite? Porque Jesús te ve, o mejor dicho, el Padre te ve como su Hijo, y Dios a sus hijos lo disciplina. Esa disciplina lo permite el Señor para formarte mejor. Por eso hay hermanas que llegan a la casa y ¿por qué mi esposo me ha tratado así? Dios te está perfeccionando. Hay gente que pide a Dios y no sabe lo que pide. Dios, dame sabiduría. ¿Quieres sabiduría, hijo, hija? Toma, 10 problemas. Señor, yo pedí sabiduría. No, con esos problemas usted va a tener sabiduría. Señor, dame un corazón que sea paciente. Está bien, te daré hijos que sean muy hiperactivos, traviesos, para que se forme en ti un corazón paciente. Señor, dame un corazón adorador como David. ¿Quieres un corazón adorador como David? Entonces te van a perseguir así como persiguieron a David.
Señor, yo quiero orar como Daniel oraba. ¿Quieres ser un creyente de oración? Entonces prepararé unos leones para que te persigan y vivas siempre en oración, en oración y en oración. Y hay gente que pide y no sabe lo que está pidiendo. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Por eso siempre necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. Póngase de pie. Vamos a agradecer a Dios por la palabra. Diga conmigo: Señor Jesús, Señor mi Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Por nosotros mismos tenemos una naturaleza caída, pecadora, miserable. Te necesitamos. Forma en nosotros el carácter de Cristo. Haznos cristianos ejemplares para tu gloria. Que la gente cuando vea en nosotros pueda ver a Jesús. Señor, es difícil porque somos carne, somos débil. Tenemos un temperamento bravucón, bravucona, pero fórmanos, moldéanos. Señor, perdónanos si en algún momento hemos sido tropiezo para los visitantes que llegan a la iglesia, si no hemos dado una buena imagen, una buena presentación, una buena carta de bienvenida. Hoy, Señor, nos arrepentimos, venimos a tu presencia. Perdónanos, Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te siga bendiciendo, estimado oyente. Te habla y te saluda tu amigo y hermano en Cristo, evangelista Jordi Godiño. Luego de haber escuchado un poderoso mensaje de la palabra del Señor, quiero invitarte a que oremos juntos para que sea el Señor, mediante su Santo Espíritu, fortaleciéndote, sanándote, liberándote y haciendo una obra extraordinaria en tu vida. Oremos a Dios. Soberano Dios y eterno Padre, oramos en este momento por esta persona que ha atendido a la voz de usted, que ha escuchado atentamente el mensaje de tu palabra. Señor, presentamos su vida en oración. Sea usted bendiciendo su salud, sea usted liberándolo de todo mal a este hombre, a esta mujer, a este joven, a este adolescente, a esta persona, donde esté, donde se encuentre. Sea tu Santo Espíritu visitándole, Señor, en el nombre santo de Cristo. Que reciba la salvación, que alcance las grandes promesas que están en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo, en el nombre poderoso, en el único nombre que operan los milagros, en el nombre de Jesús. Padre, confirma tus grandes bendiciones sobre la vida de esta persona. En el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, que Dios te bendiga. Ha sido un gusto, un placer orar por todos y cada uno de ustedes. Quiero invitarte ahora a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que estaremos subiendo a nuestro canal, donde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, una palabra viva, una palabra eficaz, basada y sustentada en las sagradas Escrituras. Comparte este mensaje con tus seres queridos y divulguemos una palabra que cambia, una palabra que transforma, la palabra de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo.